Tras años de rumores, relaciones rotas y reflexiones silenciosas, Brad Pitt finalmente confiesa la verdad sobre la mujer que jamás pudo olvidar. Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, y se crió en Springfield, Missouri. Un chico de pueblo con grandes sueños estudió periodismo en la universidad, pero le faltaron solo 2 créditos para graduarse. Viajó a Los Ángeles con poco más que determinación. Para sobrevivir, trabajó en empleos ocasionales, llegando incluso a disfrazarse de pollo para una cadena de comida rápida mientras buscaba audiciones. Su atractivo físico le abrió puertas, pero fue su encanto y su tenacidad lo que le permitió seguir adelante. A finales de los 80 empezó a conseguir pequeños papeles en televisión, construyendo poco a poco su currículum. Luego llegó su gran éxito con Thelma y Louise, 1991. Donde su breve pero cautivador papel de vagabundo acaparó toda la atención y lo convirtió en el nuevo galán de Hollywood. A partir de ahí, Pitt demostró ser mucho más que una cara bonita, interpretando papeles diversos en películas como El río de la vida, 1992, Leyendas de pasión, 1994, y El misterio de la casa encantada, 1995. A mediados de la década de 1990, se había convertido en una estrella de taquilla y un actor respetado, con una carrera que marcaría a generaciones. Antes de que Brad Pitt se convirtiera en una de las estrellas más brillantes de Hollywood, su vida amorosa fue un camino sinuoso de romances fugaces, comienzos tiernos y desamores que ahora parecen capítulos de una novela de iniciación. Uno de sus primeros amores fue la cantante pop británica Sinita. De 1986 a 1988, compartieron una pasión juvenil antes de que el mundo conociera su nombre. Años después, ella recordaría con admiración su belleza y dulzura, bromeando con que cuando lo vio en Thelma y Louise pensó, ¿qué he hecho? El precio de amarlo no siempre fue dulce. Recordaba incluso haber recibido una bofetada de un fan a la salida de un supermercado, una muestra de la rapidez con la que la presencia de Pitt podía despertar emociones. Poco después, se sintió atraído por la actriz Joss Cohen durante el rodaje de la película de terror Cutting Class. Su chispa fue efímera, al igual que su siguiente romance con la actriz de doblaje, G. Daly. Ella lo describió como un hombre sensible y apasionado, alguien ya consumido por la llama de algo superior a sí mismo. Incluso después de separarse, mantuvieron una amistad duradera. Luego llegó Robin Givens, cuya vida se desmoronaba tras su problemático matrimonio con Mike Tyson. Pitt trabajó con ella en el programa Head of the Class y pronto comenzaron los rumores. Tyson afirmó más tarde haber sorprendido a Pitt con ella, pintando un cuadro dramático en sus memorias, aunque Gibbon aclaró la historia admitiendo únicamente que Pitt llegó en coche a su entrada con ella después de una proyección. En 1989, Pitt tuvo una breve relación con Christina Applegate, quien lo llevó como acompañante a los MTV Movie Awards. Sin embargo, en un giro digno de Hollywood, ella lo dejó plantado en pleno evento por otro hombre, un secreto que nunca reveló. Más seria fue su relación con Juliette Lewis, se conocieron en 1989, trabajaron juntos en la película Too Young to Die en California y estuvieron juntos durante casi 4 años. Más tarde, Pitt la describió como una de las mejores relaciones de su vida, aunque admitió que el amor por sí solo no podía conquistarlo todo. Juliette, sin embargo, se cansó de ser siempre definida por el tiempo que pasó con él. Décadas después suplicaría que la recordaran más allá de Brad Pitt y los años salvajes. En 1994, Pitt apareció en el estreno de Leyendas de pasión con la modelo Kate Capello, quien simplemente dijo, el hombre irradia luz. Pero fue su siguiente romance el que captó la atención del mundo. Conoció a Gwyneth Paltrow en el set de S7N y se convirtieron en la pareja de oro de Hollywood. Pitt la llamó el amor de su vida en su discurso de los Globos de Oro. Y su compromiso parecía predestinado. Pero en 1997, la relación se rompió discretamente. Paltrow confesó más tarde que su padre adoraba a Pitt y que la ruptura lo dejó devastado. Ella misma recordaba la pedida de mano en Argentina como un momento de pura magia, grabado para siempre en su corazón. Ese amor, como tantos otros, se convirtió en un recuerdo más envuelto en nostalgia,
prueba de que incluso las llamas más brillantes pueden extinguirse. Sin embargo, cada desengaño amoroso lo impulsaba hacia el siguiente capítulo. Después de Gwyneth llegó Jennifer Aniston. Y con ella, Pete se adentró en un romance que se convertiría en una de las historias de amor más comentadas que Hollywood jamás haya visto. La historia de Brad Pitt y Jennifer Aniston no comenzó con fuegos artificiales, sino con una presentación discreta en 1994. Sus representantes pensaron que debían conocerse, y cuando lo hicieron, Jennifer recordaba a Brad simplemente como un chico dulce de Missouri, un chico normal, ni más ni menos. La vida los llevó por caminos diferentes hasta que el destino los volvió a unir para 1998. Ambos estaban solteros. Ella había terminado su relación con Ted Donovan y él se había separado de su prometida Gwyneth Paltrow. Una vez más, sus representantes organizaron un encuentro y esta vez surgió la chispa. Jennifer le confesó más tarde a Diane Sawyer que su primera cita fue de lo más natural, llena de risas y espontaneidad. Poco después, Hollywood y el mundo entero no podían apartar la vista de ellos. En septiembre de 1999, la pareja hizo su debut en la alfombra roja de los premios Emmy. Brad, con gafas de sol plateadas, y Jennifer radiante con lentejuelas, se convirtieron al instante en un símbolo de amor eterno. 2 meses después, durante un concierto de Sting en Nueva York, anunciaron su compromiso. Se dice que Brad tardó 7 meses en perfeccionar el anillo de diamantes y platino de Jennifer, diseñado por Sylvia Damiani. Un discreto testimonio de su devoción. El 29 de julio de 2000 se casaron en Malibú en una boda que parecía sacada de un cuento de hadas. 200 invitados, 50.000 flores, un coro gospel y fuegos artificiales iluminaron el cielo californiano. El padre de Jennifer la acompañó al altar y más tarde simplemente dijo, estaba preciosa. Para el mundo fue la perfección. Un vestido de princesa, una celebración millonaria y 2 de las estrellas más brillantes de Hollywood comenzando una vida juntos. Durante un tiempo, su relación parecía inquebrantable. Notable. Desfilaban juntos por la alfombra roja, y en 2001 Brad incluso apareció en Friends interpretando irónicamente a un hombre que detestaba al personaje de Jennifer. Al año siguiente lucieron elegantes trajes negros a juego en los Globos de Oro. Sus melenas rubias que reflejaban sus colores eran un gesto divertido de unidad. Incluso construyeron algo que perduraría más allá de sí mismos, Twanby Entertainment, una productora que se convirtió en una potencia del cine moderno. Pero tras el glamour surgieron grietas silenciosas. Para 2004, mientras sus sueños profesionales se disparaban, la presión de la fama y la distancia comenzó a pesarles. Su cuento de hadas, construido bajo los focos más brillantes de Hollywood, yace en sombrería. A principios de la década de 2000, la pareja dorada de Hollywood ya ocultaba dudas bajo su impecable fachada. En 2003, Jennifer Aniston concedió una entrevista a la revista W, y cuando el entrevistador se refirió a Brad como el amor de su vida, ella dudó. Con discreta honestidad, admitió que no estaba segura. Sin duda él es un gran amor en mi vida, reflexionó, añadiendo que lo que compartían era precioso en medio del caos de su exigente mundo. Para ella, él era un ancla, alguien que la conocía de verdad como pocos podrían. Un año después, habló con el periódico sobre otro sueño, el deseo de formar una familia. Es el momento, dijo con convicción, imaginando una vida en la que pudiera compaginar la maternidad con su carrera profesional. Parecía el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, solo unos meses después, en enero de 2005, ese sueño se desvaneció. Brad y Jennifer emitieron un comunicado conjunto confirmando su separación tras 7 años juntos. Desmintieron cuidadosamente los rumores de escándalo presentando su decisión como una elección meditada y difícil. Con elegancia, pidieron privacidad, insistiendo en que se separarían como amigos unidos por el amor y el respeto. Pero los finales, por muy delicados que sean, duelen profundamente. El 25 de marzo, Jennifer solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. En octubre, el divorcio se finalizó. Ese mismo mes, rompió su silencio en una sincera entrevista para Vanity Fair.
Describió el dolor como devastador, algo que la abrió por dentro y la obligó a sentirlo todo. Admitió que fue agonizante soportar una pérdida tan personal bajo la mirada del mundo. Luego llegaron las fotos, Brad con Angelina Jolie en Kenia. Jennifer confesó que la hirieron profundamente, un cruel recordatorio de que el capítulo se había cerrado. No puedo decir que haya sido uno de los mejores momentos del año, dijo con franqueza antes de bromear amargamente diciendo que lo que no te mata te hace más fuerte. Sin embargo, los medios se negaron a dejarla pasar página, presentándola como la víctima de un triángulo amoroso en el que nunca quiso participar. Esta relación no me define, afirmó con firmeza, deseando que dejaran de reducirla a una simple decepción amorosa. El tiempo suavizó las asperezas. Tras la ruptura de Brad con Jolie en 2017, resurgieron los rumores de amistad. Él asistió a sus 50 cumpleaños en 2019 y en 2020 los fans se deleitaron con su emotivo reencuentro tras bambalinas en los premios del Sindicato de Actores. Sin embargo, quienes soñaban con un romance reavivado estaban equivocados. La propia Jennifer lo aclaró en 2021, eran amigos, nada más. El comienzo de la historia de Brad Pitt y Angelina Jolie se escribió en un set de filmación. En 2003 interpretaron a la pareja enemistada y secretamente asesinada en la película Señor y Señora Smith. Brad aún estaba casado con Jennifer Aniston, y tanto él como Angelina insistieron en que no se habían enamorado de inmediato. Sin embargo, como Jolie recordó más tarde en una entrevista con Vogue en 2007, los largos días juntos cambiaron algo. Debido a la película, nos vimos envueltos en situaciones descabelladas, dijo. Lo que comenzó como una camaradería juguetona se convirtió poco a poco en un vínculo más profundo. Meses después de empezar el rodaje, Angelina admitió que se sorprendía a sí misma esperando con ilusión ir a trabajar, ansiosa solo por verlo. Se convirtieron en una pareja, compañeros de equipo que se movían juntos con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba. Ella afirmó que sabía poco de su vida personal, solo que parecía estar entregado a alguien a quien respetaba profundamente. Sin embargo, al finalizar el rodaje, ambos se dieron cuenta de que su relación ya no era meramente profesional. En enero de 2005, Brad y Jennifer anunciaron su separación. Ese mismo año, Angelina amplió su familia adoptando a la pequeña Sahara, que se unió a su primer hijo Maddox. A principios de 2006, Brad les dio legalmente su apellido a ambos niños, un gesto que simbolizó un nuevo comienzo. Poco después, Angelina confirmó que estaba embarazada. En mayo, su hija Shailo nació en Namibia. Su llegada fue recibida con gran expectación a nivel mundial. La pareja finalmente se presentó públicamente como pareja ese diciembre en el estreno en Nueva York de la obra El Buen Pastor. En 2007, su familia creció nuevamente con la adopción de su hija Pax, originario de Vietnam. Un año después, Angelina llegó a los Independent Spirit Awards radiante y visiblemente embarazada. Pronto se supo que esperaba gemelos. El 12 de julio de 2008 dio a luz a Knox Leon y Debian Marceline, completando una familia que acaparó titulares tanto por su tamaño como por su simbolismo. Angelina describiría más tarde su hogar como un caos, pero maravilloso. Su amor, al menos durante esos años, parecía inseparable de la familia que habían formado juntos. Para el mundo exterior parecía un cuento de hadas, dos estrellas internacionales criando hijos, construyendo un hogar y acaparando la atención. Sin embargo, bajo el glamour ya se estaban sembrando las semillas de una historia compleja y frágil. Divorcio y repercusiones. Todo sucedió muy rápido. Para 2012, la fachada de cuento de hadas de la vida familiar de Brad Pitt y Angelina Jolie parecía intacta. Sus hijos habían comenzado a instarlos a casarse. Y en abril de ese año se difundió la noticia de su compromiso sellado con un anillo que, según se decía, valía casi $1 millón. 2 años después, el 23 de agosto de 2014, se casaron en la pequeña capilla del castillo de Miraval en Francia. Jolie caminó hacia el altar con un vestido bordado con los dibujos de sus hijos, quienes incluso la ayudaron a escribir sus votos. Para nosotros era importante que el día estuviera lleno de risas, compartieron, describiéndolo como un momento de pura felicidad.
Su luna de miel se fusionó con el trabajo cuando protagonizaron juntos By the Sea. 2015, una película sobre un matrimonio en crisis. Aunque en aquel entonces pocos sospechaban lo profética que resultaría. Tan solo 2 años después de la boda, el 20 de septiembre de 2016, Angelina solicitó el divorcio. Su representante afirmó que se trataba de una decisión tomada por el bienestar de la familia. Mientras que Brad, en su propia declaración, admitió estar muy apenado y pidió únicamente que sus hijos no se vieran expuestos al escrutinio público. Pronto surgieron rumores sobre una acalorada discusión a bordo de un avión privado, con acusaciones de que Brad había llegado a la violencia física. Él negó haber perjudicado a sus hijos y las investigaciones de los servicios sociales y del FBI no encontraron pruebas de abuso, por lo que finalmente se cerró el caso. Pero la ruptura fue definitiva. En abril de 2019, un juez los declaró legalmente solteros, aunque su enredo legal se prolongó durante años. Las batallas por la custodia y las disputas financieras se extendieron hasta 2024, cuando finalmente se resolvió su divorcio. Sin embargo, la sombra de Chateau Miral, el viñedo que alguna vez amaron, aún los ata en los tribunales. Lo que comenzó con risas en un set de filmación terminó con demandas, audiencias y desengaños. Su historia de amor, alguna vez la más glamorosa de Hollywood, no tuvo un final feliz. En cambio, perdura como un asunto pendiente, un recordatorio de que incluso las llamas más brillantes pueden dejar las sombras más largas. Tras la polémica ruptura con Angelina Jolie, Brad Pitt volvió a la vida amorosa con cautela. Durante años se mantuvo discreto hasta que en 2018 surgieron rumores que lo vinculaban con Nat Oxman, profesor de metrología y arquitecto. Sus amigos insinuaban que Pitt finalmente estaba listo para explorar el romance de nuevo. Buscando a alguien que lo desafiara más allá de lo superficial, una esperanza inspirada quizás por el matrimonio de George Clooney con Amal. Las especulaciones se desvanecieron cuando Osman negó cualquier relación, aunque habló de Pitt con una admiración inusual, describiéndolo como el último de los mohicanos en el Hollywood post-Netflix. Un hombre que encarnaba tanto lo moderno como lo atemporal. En 2020, el nombre de Pitt se relacionó con la modelo alemana Nicole Podolsky. Se les vio juntos en el Chateau Miral y los reportes describieron su encuentro como coqueto y divertido. Sin embargo, fuentes cercanas se apresuraron a aclarar que fue algo pasajero, no sustancial. Para el otoño de ese año se decía que no había sido más que una aventura casual. Aún así, mantuvieron el contacto esporádicamente, como a veces hacen los viejos conocidos. En 2022, su nombre volvió a salir a la luz, esta vez junto a la modelo Emily Ratajkowski. Ella se había separado recientemente, y aunque las fuentes describieron su relación como desenfadada, con conversaciones sobre arte, risas compartidas y una distracción bienvenida, el momento no prometía nada duradero. A finales de año, sus caminos se separaron. Pero noviembre de 2022 marcó un punto de inflexión. En un concierto de Bono en Los Ángeles, se vio a Pitt con Enste Ramón, quien acababa de terminar una relación. A diferencia de los encuentros fugaces anteriores, este se consolidó. Poco después se les vio juntos en el estreno de Babylon, celebrando el 59 cumpleaños de Pitt, donde sus amigos destacaron su radiante estado de ánimo. Los observadores notaron cómo él se inclinaba hacia ella, como si iluminara las sombras que había cargado durante años. A principios de 2024, Ince se mudó a su casa en Los Ángeles, y quienes lo conocían bien describieron su relación como sólida y profundamente afectuosa. Ese septiembre desfilaron juntos por la alfombra roja de Venecia en el estreno de Wolves. Para un hombre que siempre mantuvo su vida privada en secreto, aparecer en el centro de atención junto a ella fue muy significativo. El pasado tiene la costumbre de no desaparecer del todo, y para Brad Pitt y Jennifer Aniston, los ecos de su tiempo juntos aún perduraban mucho después de que terminara su matrimonio. En 2007, 2 años después de su separación, Pitt habló con Frank en la revista V, diciendo que él y Jennifer habían conservado una profunda amistad, una vida compartida que jamás podría borrarse por completo. Reflexionando sobre su ruptura, admitió no estar seguro de cómo se podría haber manejado mejor,
pero creía que los asuntos del corazón eran privados y que la vida era demasiado corta para no vivirla plenamente. Sin embargo, la fascinación del público nunca disminuyó. Luego, en enero de 2020, el mundo observó con renovada intensidad el reencuentro de Brad y Jennifer tras bambalinas en los premios del Sindicato de Actores. Ella acababa de ganar en el programa matutino y él también había obtenido su propia victoria esa noche. Su abrazo cálido, sincero y espontáneo fue captado por las cámaras, desatando un gran revuelo. 15 años después de su divorcio, una sonrisa y un abrazo bastaron para reavivar viejas esperanzas en millones de fans. Fuentes cercanas insistieron en que simplemente se trataba de dos viejos amigos felicitándose mutuamente. Sin embargo, la ternura en su interacción revelaba una historia más profunda de familiaridad y afecto. Más tarde ese mismo año, volvieron a aparecer juntos, esta vez en pantalla. Ambos participaron en una lectura benéfica virtual de la obra Fast Times at Ridgemont High. Interpretando personajes coquetos, se desenvolvieron con naturalidad en los diálogos, riendo junto al elenco mientras Internet analizaba su innegable química. Aniston insistió más tarde en que no había nada incómodo en ello, describiendo a Pete simplemente como un amigo, y añadió que la supuesta tensión solo existía en la mente de los espectadores. Sin embargo, lo cierto es que su vínculo siempre había sido complejo. En 2006, poco después de su ruptura, Jane confesó en una entrevista que esperaba que algún día pudieran ser amigos. Hablaba de Brad con cariño, incluso con reverencia, admitiendo que siempre lo amaría y atesorando los intensos 7 años que compartieron. Lo que más le dolía era cómo el mundo había reducido su relación a un cliché de Hollywood, cuando en realidad había estado llena de enseñanzas, sanación y alegría. Sus palabras, dichas con vulnerabilidad, perduraron a lo largo de los años. Sus acciones reflejaban ese sentimiento. Apoyo, risas, respeto y momentos de silenciosa solidaridad. Quizás nunca vuelvan a ser lo que fueron, pero cada reencuentro, cada mirada, le recuerda al mundo el amor que los unió. Para muchos, Jennifer Aniston sigue siendo el gran interrogante de la vida de Brad Pitt. Un pasado que se siente menos como historia y más como un capítulo que nunca se cerró del todo. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.